Hola gente preciosa, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y hoy les traigo un videito un poquito más personal quizás, pero que a muchos de ustedes les puede servir y que de hecho en el primer video, mi video introductorio, algunas personas me lo pidieron, así que aquí estoy con el videito de mi experiencia estudiando animación digital y quise enfocarlo también a la diferencia y cómo se vincula quizás a la ilustración, que al final es a lo que me dedico actualmente, a ser ilustradora. Así que ahora empieza el videito y les recomiendo que vayan a hacerse un tecito, que se preparen algo para comer o que me dejen de fondo mientras están trabajando, no sé. Pero este video va a ser una especie de monólogo. Así que eso, para que lo dejen de fondo y estén atentos a lo que estoy diciendo. Bueno, de partida les quiero decir que yo no soy ningún tipo de experta en animación, para nada, porque si bien estudié esta carrera, yo nunca ejercí como tal, como animadora. Sí tuve algunos trabajos que tenían un poco de animación, pero no es mi fuerte. Entonces, lo que les quiero comunicar con este video es más mi experiencia personal, por qué decidí estudiar animación en vez de ilustración, por ejemplo, y al final cómo fue mutando eso con el tiempo, porque quizás mi experiencia a alguno de ustedes le pueda servir, quizás les ayude como a forjar mejor su camino y entender mejor qué es lo que quieren estudiar, porque a lo mejor no quieren estudiar animación y quieren estudiar ilustración, o quizás es al revés, quizás piensan estudiar ilustración, pero en verdad lo que les gusta es animación. Entonces, mi video está enfocado en eso. O sea, va a estar enfocado en eso, en contarles mi experiencia y ahí ustedes ven qué sacan de esto que les voy a contar. Ojalá sea información útil para ustedes o que al menos quieran escucharla para ver como parte de mi historia y de mi camino como artista. Así que parto contándoles que yo desde muy pequeña amo dibujar. Amo dibujar, es como mi hobby que he tenido toda la vida y es algo que me ha acompañado de diferentes formas. Entonces, yo desde muy chiquitita sabía que quería dedicarme a algo que estuviera relacionado con el arte. Y en ese camino de pequeña empecé a descubrir que me gustaba mucho crear. Me gustaba crear historias, me gustaba crear personajes. Y de hecho tengo como cómics o mangas que hice cuando era chica, onda como a los 10 11 años más o menos hacía mis cómics y ya en enseñanza media, como de los 14 a los 16 17 años también seguía haciendo historias. Y eso fue una parte súper importante dentro de mi lado como artista para entenderme a mí misma. Creo que ese fue, digamos, un primer punto de inflexión. Entender que me gustaba mucho crear, hacer yo mis propios personajes y crear historias. En el camino fui aprendiendo también que, bueno, claramente me gustaba el anime muchísimo, creo que se nota por mi estilo de dibujo, estoy totalmente influenciada por el manga, por la animación japonesa, y eso es algo que siempre admiré cuando ya entendí lo que era el anime, lo que era este mundo como otaku, digamos. Fue un mundo que me inspiró muchísimo. Creo que el anime también fue otro punto de inflexión para mí en mi camino de artista, porque era algo que yo quería conseguir. Yo quería dibujar de esa forma, yo quería dibujar tan bien como estos referentes que tenía. Entonces terminé entendiendo que quería dedicarme como a ese lado estético. Creo que en ese momento no entendía, porque estaba como demasiado cerrada en lo que era el anime, pero realmente lo que me estaba moviendo no era solamente el estilo y estas cosas bonitas y estos brillos y qué sé yo, sino que era la forma de narrar que tenían los japoneses, que tenía el manga específicamente. Me gustaba mucho la intención que tenía cada viñeta, como cada personaje tenía una vida tan propia, como que tú ves al personaje y entiendes su personalidad, incluso con el puro diseño del personaje ya sabes más o menos a dónde va su personalidad. Y la forma de narrar que tienen en los cómics japoneses, el manga, me parece súper distintiva y súper dinámica. Siento que descubrir el manga me hizo descubrir una parte de mi creatividad que se despertó muchísimo.
Y bueno, en este camino de descubrir que me gustaba mucho eso, empecé a conocer gente, otras artistas, que me acuerdo que en ese tiempo no estaba tan masificado esto de las redes sociales y todo eso, entonces habían nichos muy específicos en donde uno podía mostrar su arte, y uno de los más icónicos, o diría que el más icónico y más importante en ese tiempo, era DeviantArt. Y ahí me empecé a conocer a muchos ilustradores, sobre todo mujeres que me inspiraron muchísimo y que tenían un estilo hermoso y que tenían sus propios personajes. Y eso era algo que a mí me encantaba seguir a los artistas que tenían personajes originales, que le daban vida a través de dibujos o de viñetas cortitas, y tú empezabas a entender la dinámica de sus propios personajes que eran creaciones de ellos. Una de mis grandes referentes siempre fue Fru Lily, que actualmente es una amiga a la que yo adoro demasiado. Fru, si estás viendo esto, quiero que sepas que te quiero muchísimo y que te echo de menos. Veámonos pronto. Ella tenía, bueno, sigue teniendo, unos personajes que me encantaban, que eran representaciones de las estaciones del año. Y recuerdo que en su momento incluso le hice como una especie de doujinshi de dos de sus personajes. Y ella también fue un punto importante para mí dentro de yo descubrir lo que a mí me gustaba hacer. Y de ir viendo más o menos este camino que ya se estaba formando, que yo ya estaba entendiendo mejor lo que yo era. Y dentro de ese mismo camino y dentro de ese mismo tiempo, conocí a otra artista que también te mando un saludito si ves esto, Sei. Voy a dejar su Instagram por acá. Sei es una artista chilena también, y increíble, que siempre me gustaron mucho sus trabajos, sus personajes. Y en ese tiempo yo hablaba mucho más con ella, y recuerdo que en una conversación ella me dijo que había estudiado animación digital. Y ahí descubrí por fin esa carrera. Porque yo, como les contaba, en mi mente solamente estaba esto de que yo quería dibujar, o sea, hacer mis personajes y dibujar mis cómics, y pensaba mucho en el manga. Es como, ya, yo quiero ser mangaka, yo quiero hacer mangas, yo quiero esto, y estaba muy fijada en esa idea. Y cuando descubrí esta carrera y que ella me empezó a explicar un poco de qué trataba, se me abrió otro mundo, otra puerta, y una puerta que ni siquiera había pensado aún, y me pareció demasiado maravilloso. Y pasa que animación digital es una carrera que está enfocada, obviamente, en animar. Ya no es solamente el dibujo, ya no es esta imagen estética, es darle vida a tu personaje a través del movimiento. Y eso me pareció tan mágico y tan precioso que me empezó a gustar demasiado esta idea de darle vida a mis personajes, incluso un paso más allá de lo que yo ya estaba experimentando. Y yo descubrí eso como a los 14 años, más o menos, y yo ya tenía en mi mente esa idea. Yo dije, ya, esta es la carrera que quiero, esto es a lo que me quiero dedicar definitivamente, y mientras más la exploraba, digamos, mientras más investigaba, más me gustaba esta carrera, más me gustaban las ideas, y empecé a entender a lo largo de los años cosas importantes, como por ejemplo, que en Chile, obviamente, sobre todo en esos años, el manga no era una opción. Tener este estilo como tipo anime no iba muy acorde a lo que era la animación acá en Latinoamérica y en Chile. Entonces empecé a entender que yo tenía que cambiar un poco mi estilo. Tenía que hacer quizás algo más simple, estos dibujos más tirados como al estilo cartoon. Entonces empecé a explorar otros estilos dentro de lo que yo podía hacer, y no es algo que me detuviera. Era algo que de hecho me parecía interesante, tener que formar un estilo propio, pero que no tuviera que ver con el anime. Me parecía un reto interesante de hacer, entonces no era algo que me frenara, y quise ahí intentar algunos estilos. Pensaba más o menos cuando entrara a la carrera qué tipo de estilo podría ser el que me acomodara, pero la verdad es que como yo todavía no estudiaba eso, todas estas cosas que pensaba no eran necesariamente una realidad absoluta. Eran cosas que, según consejos que me daban o cosas que yo leía en internet, entendía que tenía mucho más sentido que los personajes fueran simples para poder animarlos, pero no entendía del todo la base de por qué tenía que ser así. Pero yo ya estaba mentalizada a que cuando yo entrara a la carrera, mi estilo no tenía que estar tan ligado al anime, tenía que ser un poquito más flexible.
Bueno, entre medio pasaron muchas cosas. Uno de mis problemas fue que mis papás no querían que yo estudiara animación. Y los entiendo, porque al final, obviamente es una carrera que era nueva en ese tiempo, todavía sigue siendo media nueva, de hecho, en el país. Y es una carrera que no se veía con tanto futuro estable, no se veía con tantas posibilidades de trabajo. Pero la verdad es que sí tiene un campo interesante animación. Cuando estás estudiando esa carrera te das cuenta de que el campo de animación la verdad es súper grande. Uno siempre piensa en trabajar en el país, en que en tu país te van a dar trabajo, en que en tu país vas a hacer tu carrera, etcétera, pero no ves tanto la opción del extranjero. Trabajar para afuera era algo que estaba recién como iniciando y que todavía habían ciertas dificultades para lograrlo. Pero claro, con los años, actualmente está todo súper globalizado y tú puedes trabajar para el extranjero sin la necesidad de irte. Tú puedes trabajar para el extranjero desde la casa y tener un trabajo formal incluso desde la casa. Entonces, esas eran opciones que no se veían tan cercanas en ese tiempo. Entonces entiendo que a mis papás les preocupara mi futuro, que si iba a ser la decisión correcta o no. Bueno, cosas pasaron entre medio, bla, 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 bla. Terminé estudiando esta carrera. Lo logré. Entré a estudiar animación y algo que es muy importante que sepan, porque creo que esta es una de las mayores dudas que tiene la gente cuando quiere decidir qué es lo que va a estudiar respecto al arte, es que animación es literalmente eso, es una carrera enfocada en animar, no es una carrera enfocada al dibujo, no es una carrera que te vaya a enseñar a dibujar. Yo, si bien tuve clases por ejemplo, anatomía, o sea, como, digamos, figura humana, así se llamaba, tuve una clase en que te enseñaban a hacer fondos también, tuve como algunos pocos ramos de dibujo, no era el fuerte de la carrera, no era que tu carrera entera se iba a dedicar a enseñarte a dibujar, eran unos pocos ramos que te enseñaban la base para que no estuvieras tan perdido al momento de seguir al siguiente paso, que era dibujar. Pero la animación es una carrera en que necesitas entender otras cosas, no tanto el dibujo en sí, sino cosas que van más allá. Y son cosas que yo agradezco mucho haber aprendido en esta carrera, porque si bien yo no me dedico actualmente a la animación, hay puntos de esta carrera que me ayudaron muchísimo para poder entender cómo dibujar mejor. Pero como les digo, no es una carrera que te enseña a dibujar. Entonces, si ustedes lo que quieren es dibujar, yo les recomiendo que no se metan a animación, porque no es lo principal. Si bien, como les digo, yo aprendí cosas dentro de la carrera que me ayudaron como a ilustrar después y que yo inferí de esta carrera para poder ilustrar, no es que te lo enseñen con ese fin. Entonces, tengan ojo si se quieren meter a esta carrera como por el dibujo, porque yo les recomiendo que no. Si se van a meter solamente porque quieren dibujar bien o porque se quieren dedicar a dibujar en sí, yo les recomiendo que se metan probablemente a ilustración o incluso a artes visuales o otra rama, algo que sea más directo al dibujo. La animación creo que no va a cumplir con las expectativas que ustedes esperan, y sobre todo porque animación no es solamente dibujar. A la gente creo que se le olvida o creo que no tiene tan presente que animación tiene muchísimo 3D. Y el 3D tiene cero dibujo, cero dibujo. El 3D es totalmente... Básicamente ocupas el mouse y el teclado. Eso es. Entonces no tiene nada de dibujo. Lo que podría tener es la fase previa a hacer las cosas. Pero en donde yo estudié, la mayoría de los ramos, diría más de la mitad de la carrera, estaba enfocada a animar en 3D. Y eso creo que igual es bueno, independiente de si a ti te gusta o no el 3D, la realidad es que el 3D es lo que te abre más puertas actualmente, es donde puedes trabajar en más áreas, o sea, en 2D también puedes trabajar en varias áreas, pero el 3D siento que se paga mejor incluso. Entonces, hay muchos más proyectos que están ocupando el 3D antes que el 2D. Y esto se debe a que el 2D toma más tiempo, digamos si es una animación cuadro a cuadro, toma
más tiempo que el 3D. Entonces, en términos económicos, no sale rentable para las empresas. En cambio, el 3D es muchísimo trabajo también. No voy a desmerecer jamás eso porque el 3D yo lo viví en carne propia y también es súper complicado y tiene mucho mérito el 3D. Pero una vez que tú armas a tu personaje, digamos que lo modelas, lo rigueas y todo esto, ese personaje ya no tienes que dibujarlo en cada frame, en cada milisegundo. Lo que tienes que hacer es simplemente ir moviéndolo. O sea, yo digo simplemente, obviamente no es simple porque también tienes que estudiar para que se vea bien la animación, pero me refiero a que es menos el tiempo que te demoras en hacerlo. Entonces, cuando estás buscando trabajo, lo más probable es que si quieres animar, encuentres trabajo mucho más rápido en algún ámbito del 3D antes que del 2D. Y bueno, lo que a mí más me sirvió de haber estudiado animación para integrarlo en ilustración, en mis ilustraciones, fue lo primero, la estructura. A mí en esta carrera me enseñaron a estructurar, porque cuando tú animas necesitas que tu personaje tenga una proporción constante. Necesitas, por ejemplo, que si tu personaje está de frente y está de lado, y no sé, lo miras desde arriba, desde abajo, desde donde sea, se entienda que es el mismo personaje siempre. Entonces tú tienes que entender las proporciones de tu personaje. Quizá mi personaje es un chibi, es uno pequeñito. Entonces el total de este personaje, del alto del personaje, a lo mejor son 3 cabezas. 1, 2, 3. Y ese tamaño del personaje tiene que ser siempre el mismo, no puede cambiar. Y entender y aplicar eso es algo demasiado útil. Y es demasiado útil siempre, obviamente en animación sobre todo, pero es que si tú quieres hacer un cómic o si quieres hacer a un personaje recurrente en tus ilustraciones, o incluso no recurrente, simplemente hacerlo para una sola ilustración, tú entender cómo funciona tridimensionalmente ese personaje va a hacer que sea mucho más fácil para ti dibujarlo, porque estás entendiendo lo que estás dibujando, no solamente estás dibujando de forma simple. Cuando entiendes la estructura de tu personaje, cuando entiendes sus proporciones, es mucho más fácil, muchísimo más fácil dibujar. Y eso es algo que me ayudó muchísimo a aprenderlo en esta carrera. Cuando nosotros hacíamos personajes, cuando creábamos personajes, siempre nos hacían hacer un model sheet. Y eso sirve un montón porque tienes que hacer como el turnaround del personaje. Tienes que dibujarlo de frente, de lado, 3/4 y de espalda. Y en todas esas posiciones el personaje siempre tiene que mantener la proporción. Entonces, inicialmente es súper difícil hacer eso. Es muy complicado que un personaje siempre te quede igual, independiente de desde dónde lo estás viendo. Pero una vez que logras manejar eso, después de muchos intentos, después de estar muy concentrado dibujando, se te hace todo mucho más simple, mucho más fácil. Otra cosa que me ayudó un montón a aprender en animación es la línea de acción. La línea de acción es una línea que tú trazas para entender el movimiento que está haciendo el personaje. Y esto es súper útil, obviamente, en la animación, porque entiendes qué es la acción que va a hacer, pero aplicar esto en las ilustraciones siento que es aún más útil, porque en la animación tú tienes más de un dibujo que va a formar el movimiento completo, pero en la ilustración tú tienes un solo dibujo que necesitas que entregue al tiro el mensaje de qué es lo que está haciendo en una sola imagen. Y para eso la línea de acción es perfecta, porque es la curva. O sea, normalmente son curvas y diría que intenten siempre hacer curvas porque te da mucho más dinamismo. Por ejemplo, si tú tienes un personaje que a lo mejor está pegando con su espada, al hacer esto, tú sabes ya que su línea de acción es esta. Entonces es súper distinto tener un personaje que está moviéndose y tiene su espalda, por ejemplo, curva. Eso ya te da un indicio de movimiento y de naturalidad. Pero si tú estás haciendo que tu personaje que movió la espada tenga la espalda recta,
hace que tu personaje se vea muy estático, porque no es natural que alguien tenga la espalda recta mientras está haciendo un movimiento, sea cual sea. Entonces, entender la línea de acción es algo que también me ayudó muchísimo y que hasta el día de hoy sigo aprendiendo, porque muchas veces mis personajes siguen quedando estáticos y son cosas que con los años simplemente se va aprendiendo. Puedes entender la teoría, pero llevarlo a la práctica y que funcione es algo que toma harto tiempo. Pero mientras lo tengas presente y lo entiendas, intenta siempre aplicarlo. Otra cosa que me ayudó muchísimo, y creo que quizás esta sea la última que diga, es que cuando uno crea personajes, los personajes es importante que transmitan lo que tú quieres que tu personaje transmita. Es decir, si tú vas a hacer un personaje que es frío y calculador, sería súper extraño y contraproducente, no sé, dibujarlo con colores vivos, así como, no sé, que el rosado y el amarillo y con todo redondito. Obviamente si tú ves ese personaje, lo que vas a creer es que es un personaje feliz, que es más tierno, que es más dulce, pero no te vas a imaginar que ese personaje es alguien frío y calculador. Y claro, cuando uno crea personajes, las posibilidades son infinitas y obviamente que tú puedes crear a este personaje que tiene el contraste de su personalidad versus cómo se ve, pero si tú quieres lograr que tu personaje sea totalmente serio, todo este tipo de cosas son importantes porque al final es lo que tú comunicas visualmente. Y eso siempre tiene que tener una intención clara, pero es independiente de lo que sea, lo que tú quieras comunicar, es que se entienda la idea que estás poniendo. Y por eso también es que mi carrera, animación digital, era una carrera que no estaba, por ejemplo, en diseño, dentro de la escuela de diseño o dentro de la escuela de arte o algo así. Mi carrera estaba dentro de la escuela de comunicación, porque la animación es comunicar. Eso es lo principal. Entonces, creo que ese punto también es algo súper importante que aprendí en la carrera, cómo tú entregas el mensaje a través de un dibujo. Y siento que eso es algo que le da mucho valor al arte, porque al final el arte es comunicar. Entonces, entender lo que estás haciendo le da un plus tremendo. Esas cosas, por ejemplo, son cosas que aprendí dentro de la carrera y que me terminaron sirviendo para aplicarlas a la ilustración. Pero como les digo, la carrera no está 100% enfocada en esto, no está 100% enfocada en ilustrar. Por ejemplo, a mí no me enseñaron prácticamente nada de teoría del color, a mí no me enseñaron cómo utilizar programas para ilustrar, me enseñaron Photoshop, pero fue como un solo curso de Photoshop, entonces tampoco fue como muy específico, digamos. Fue muy a la pasada. No me enseñaron tanto de composición, por ejemplo. Hay varios puntos que me hubiese gustado aprender, pero yo entiendo que al final la carrera no era de eso. Y para finalizar, les quiero contar por qué no me dediqué a la animación y sí me dediqué a la ilustración. Y es que me di cuenta también con el tiempo que la animación no era lo mío, no era tan mi pasión. Y creo que la carrera igual tuvo que ver en eso. Y es que yo me metí con la ilusión de aprender a animar en 2D. Y mi carrera, en el tiempo en que estuve yo, tuve literalmente un ramo de 2D para aprender a animar en 2D. En tradicional, esto así como cuadro a cuadro. Tuve un ramo. Ni siquiera un semestre, un ramo de toda la carrera. Y además, fue triste porque yo en ese tiempo, bueno, hasta el día de hoy, no tenía mucha plata. Entonces no me daba como para comprarme un buen computador y agilizar los tiempos con el render y todo esto. Entonces yo no podía avanzar mucho desde mi casa, esos trabajos. Y siempre nos dieron la opción de trabajar allá, donde estudié. Nos prestaban computadores y todo si queríamos avanzar y eso me parecía muy bacán. Pero el problema es que justo en ese ramo, el programa que usábamos para animar, nos dieron la licencia como 2 meses tarde. Entonces fueron 2 meses en que tampoco pude avanzar y entender cómo funcionaba ese programa. Al final me metí a la carrera prácticamente por ese ramo y fue triste, la verdad,
poder aprovechar tan poco lo que más quería hacer en la carrera. Entonces creo que eso igual fue un golpe bajo para mí y es lo que hizo que al final no le agarrara tanto amor a animar. Creo que podría perfectamente haberme dedicado a animar si es que mi carrera se hubiese enfocado más en animar en 2D. Pero partió pasando eso, que les acabo de contar, y después se sumó el hecho de que empezaron a enseñarme 3D más que 2D, y a mí, como yo les dije en todo el video, siempre me gustó dibujar, siempre amé dibujar. Entonces, dejar de dibujar y empezar a ocupar solamente el mouse, para mí era triste, era como, no sé, me quitaba la inspiración. De hecho, en el tercer año de mi carrera tuve mucho esta crisis vocacional, porque no sabía si realmente era eso lo que me gustaba, no sabía si había elegido mal al final la carrera, eh, pero al final terminé la carrera igual y sí hubo cosas de 3D que me gustaron, por ejemplo, iluminar en 3D me parecía súper entretenido e interesante, y texturizar me gustó harto porque al final texturizar es dibujar, es tú hacer manualmente una textura y que quede bonito dentro del modelado del personaje. Entonces, claro, habían ciertos puntos de 3D que me gustaban, pero la mayoría no me gustaba. Al final lo que siempre me gustó más fue el proceso previo, que es la preproducción, que es todo este proceso en que se dibuja. Es, no sé, por ejemplo, hacer el storyboard, hacer el animatic quizás, crear a los personajes, crear los entornos, todo ese proceso previo a animar, eso me encantaba y hasta el día de hoy es algo que me gusta mucho. Pero tener que haber pasado una carrera de 4 años o un poco más incluso para entender que lo que me gustaba era el primer año de la carrera fue súper desmotivante y fue súper triste al final. Pero bueno, son cosas que al final uno va aprendiendo y yo les cuento esto más que nada para que sepan a lo que van a entrar. Yo lo estoy contando desde mi perspectiva de persona a la que le gusta dibujar, pero quizá encuentren por ahí otro video en YouTube que les cuente la perspectiva de persona que ama el 3D o persona que ama animar en 2D y todo eso, y son todos los puntos igual de válidos, pero es solamente para que ustedes entiendan el enfoque que ustedes quieren realmente, qué es lo que quieren hacer una vez que salgan de la carrera, en qué se ven, qué es lo que les gustaría realmente practicar cuando trabajen. Y por otra parte, yo les cuento esto porque a mí personalmente no me gustó 3D, o más que no me gustara, es que yo no conecté con el 3D. Creo que no era para mí simplemente. Pero conozco muchos casos de gente que le pasó todo lo contrario. Gente que entró sin ninguna expectativa del 3D, gente que le tenía miedo al 3D y terminaron amándolo y terminaron trabajando de eso. Hay gente que se ha ido al extranjero, hay gente que... Yo tuve compañeros de diferentes generaciones, sí, pero tuve compañeros que actualmente están trabajando en Disney, que actualmente han trabajado en películas, digamos, de Hollywood, de estas películas top. Gente que se fue a vivir a Canadá y está súper bien trabajando de eso, de animación en 3D, diferentes ramas del 3D, digamos. Entonces tampoco les quiero meter como ese miedo de no, el 3D es terrible y es lo peor. Solo vuelvo a reiterar que entiendan lo que ustedes quieren y que incluso si se meten a animación, a lo mejor les termina gustando 3D. Y a lo mejor hay alguna rama de ahí que ustedes jamás pensaron que les iba a gustar y les termina encantando. Yo los insto a que intenten buscar, que si les interesa animación digital, vean todas las ramas que puedes tener, las cosas a las que te puedes dedicar, y probablemente se sorprendan de que les gusten cosas que ustedes pensaron que jamás les iba a gustar. Si quieren experimentar la carrera en su totalidad, háganlo. Háganlo porque es la forma más simple de salir de las dudas. Al final, viviendo la experiencia es lo mejor que puedes hacer si es que realmente te interesa el mundo de la animación. En mi caso, a mí me ayudó mucho estudiar animación
para los dos trabajos que encontré, porque yo encontré dos trabajos, o sea, tampoco es que haya súper buscado 1.000.000 de trabajos de animación, porque como les digo, yo siempre he estado metida más en la ilustración que en la animación, pero los dos trabajos, digamos, estables, con contrato y todo esto que he tenido, los dos han sido gracias a que estudié animación, y es porque en uno yo era ilustradora y trabajaba también como diseñadora gráfica, era como una mezcla de ambos, en una empresa de videojuegos. Me contrataron ahí, o al menos un plus de por qué me contrataron, fue porque yo estudié animación, entonces eso hacía que yo pudiera entender mejor qué es lo que necesitaba el animador, cómo yo tenía que entregar los dibujos, las piezas, los assets, para que el animador los pudiera animar de forma más simple. Ese es un conocimiento que yo tengo porque estudié la carrera. Ese tipo de cosas eran cosas importantes dentro de ese rubro, de ese trabajo, porque yo tenía que entender lo que estaba haciendo para que el animador pudiera continuar lo que yo había iniciado. Y el segundo trabajo era que yo tenía que ilustrar y además animar lo que había ilustrado, pero era animaciones muy simples, nada muy complejo. Entonces ahí también me ayudó el hecho de haber estudiado animación, porque entendía la teoría, entendía cómo ser más práctica para animar las cosas, ya sabía ocupar el programa, entonces por ese lado sirve, al menos aquí en el país, sirve tener ese plus de haber estudiado animación y no solamente ilustración. Y eso, gente. Creo que este video quedó largo, pero creo también que dije cosas que pueden ser útiles para ustedes, así que ojalá les haya ayudado de alguna forma. Probablemente me faltó decir muchas cosas más, pero creo que con lo que dije ya se pueden hacer una idea de la diferencia entre animar e ilustrar. Y si quieren realmente estudiar animación, o si a lo mejor lo de ustedes es otra área. Yo cumplo con dejarles mi experiencia, dejarles lo que yo aprendí dentro de la carrera, las cosas que me funcionaron, lo que no. Quizás no necesitan meterse a la carrera y lo que necesitan es hacer cursos específicos de cosas, talleres, etc. Creo que algo que siempre te va a dar una carrera, cualquier carrera a la que te metas, y que no te lo van a dar otras cosas, onda talleres o cosas así, es el tema de trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es súper tedioso, y sobre todo creo que en los años de universidad la gente es muy irresponsable, pero eso te ayuda a entender cómo trabajar con diferentes personalidades, y es un plus muy importante para tener habilidades blandas. Cuando tú te metes de lleno a trabajar ya fuera de la carrera, necesitas saber cómo comunicarte con tu equipo, y es súper importante que entre todos se ayuden, intentar alivianarle la carga al que viene. Entonces ese tipo de cosas tú lo aprendes estudiando lo que sea que estudies, pero estas habilidades blandas creo que son súper importantes. Todo ese tipo de cosas pequeñitas de repente las pasamos muy por alto y casi que las menospreciamos solamente porque no queremos hacerlas, pero también son cosas importantes. Entonces si ustedes quieren estudiar algo, yo creo que deberían estudiar algo, meterse, aunque sea una carrera corta de estas, no sé, de 2 años quizás, pero ese tipo de experiencias creo que no deberían saltárselas. Creo que son experiencias importantes de vida y que les sirven para ser mejores profesionales. Así que esos son mis consejos por hoy. Espero que les haya servido de alguna forma, espero que haya estado rico el tecito que se hicieron, espero haberlos acompañado gratamente este rato. Y eso, gentecita, los quiero mucho. Si tienen alguna duda o si quieren que hable algún tema específico al respecto, o incluso de otra cosa, déjenmelo en los comentarios, algo que quieran saber, alguna experiencia propia, etcétera, etcétera. Yo siempre lo estoy leyendo y si puedo hablar sobre eso, lo voy a hacer. Así que no tengan miedo de sugerirme cosas. Y eso, los quiero mucho, espero que estén muy bien y eso. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho.